Desde siempre me he sentido muy atraído por los caballos. Cuando era pequeño, mi tío Pencho me llevaba a la escuadra y yo lo veía, era muy pequeño, y lo veía grande, grande, tremendo, me impresionaba. Luego mi padre siempre me hablaba, me contaba historias de caballos. Había momentos que me encantaban, ¿no? Que era oírlos respirar, cepillarlos, estar con ellos, acariciarlos, oírlos cuando comían, cuando se relajaban. Yo siempre he trabajado en hospitales. Hubo una época que tuve una crisis grande de mi trabajo en el hospital, no me gustaba, no me satisfacía cómo iban evolucionando las cosas en la sanidad. Había oído hablar, ¿no?, de experiencias que había en Alemania, sobre todo, en Europa, y algunas que estaban empezando en España. Pero sí lo teníamos claro que teníamos que formarnos. Entonces nos fuimos a la Invernaya, a la Universidad de Vic, a estudiar, a ver lo que había por ahí, lo que estaban haciendo en otras comunidades que estaban empezando un poco también a moverse. Y así fue como empezó todo esto de la Fundación Tío Vivo. No he oído nunca nada de eso. Yo, para mí eso es nuevo, las terapias con caballos, para mí eso es nuevo. Bueno, gran cosa tampoco. Yo sé que se utilizan los animales pues para niños que tienen discapacidades o personas mayores, también los utilizan, cosas así. Pero ya sean caballos, perros, he oído de varios animales. No tengo conocimiento. No, la verdad. No. He oído hablar de ellas y conozco algún caso con personas con síndrome de Down que han utilizado ese tipo de terapia o deportes de equitación para mejorar la movilidad de la persona y le han sido bastante efectivas. He oído algo.
Lo que te puedo decir es que los caballos los recuerdo de niño porque mi padre tenía, y la función que cumplía el caballo, tanto para él como para mí de niño, que lo veía así en alto, ese animal, era una función terapéutica muy interesante. Bueno, la terapia asistida por caballo o intervenciones asistidas por caballos, como actualmente ya se le empieza a nombrar, es una intervención en la que el animal forma parte del proceso de tratamiento y está dirigida por un profesional de la salud, de la educación o de lo social, con unos objetivos marcados muy concretos dentro de todo el proceso terapéutico. Haces una evaluación de una persona, marcas unos objetivos y haces un tipo de intervención. Entonces, por eso se le dice terapia. Hay una intervención en base a unos objetivos y una evaluación a posterior de que si vas alcanzando esos objetivos. Clases de terapia, miles. O a nivel físico, cognitivo, depende de la rama de tu campo profesional en el que estés interviniendo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajar cualquier tipo de intervención de nuestro campo profesional, lo mismo que haríamos en otro espacio terapéutico, ¿no? Puede ser un hospital, una sala de urgencias, una sala de un psicólogo, un maestro, un pedagogo, en vez de trabajar en un aula, un maestro de educación especial y tal, lo trasladamos y lo hacemos aquí, con un animal que es facilitador de ese proceso. La característica fundamental que distingue al caballo del resto de animales es el movimiento. El poder subir a una persona y trabajar con ella en movimiento no te lo aporta otro tipo de animal. Esa es la característica diferenciadora fundamental, porque con el movimiento se producen una serie de estímulos que provocan una serie de respuestas en la persona a todos los niveles. Dentro del movimiento es el tipo de movimiento, el patrón tridimensional que tiene de locomoción. Luego también tiene el calor, que también lo puedes aprovechar para trabajar, para producir sensaciones y para trabajar a nivel físico. Y luego la conducta del caballo. Es un animal presa que tiene unas características muy específicas como animal gregario que es, como animal presa que es, que te permiten establecer una comunicación íntima, caballo-hombre, con la que puedes trabajar todas las respuestas de la persona. Las respuestas emocionales, las respuestas cognitivas y las físicas. Y eso, en toda la amplitud que lo puedes trabajar con el caballo, yo creo que otro animal no podría. No se podría trabajar con otro animal. Es siempre más real, ¿no? A la hora de comunicarte. Si yo tengo una conducta que no ha sido la correcta con el caballo, me va a costar volver a recuperarse y establecer ese vínculo con él. Entonces es mucho más primario, es mucho más próximo a la hora de trabajar ciertos aspectos, ¿no? Que tú te coges los grandes manuales de la equitación antigua y te vienen a decir la importancia del autodominio, cómo la administración de las ayudas y los castigos te dice el verdadero talante de la persona, que nadie puede controlar a un animal si no es capaz de controlarse a sí mismo. Entonces vas cogiendo y vas elaborando lo que es el marco teórico. Entonces por eso son con los caballos. De hecho, ahora mismo, tú en la grande guía, la última que salió fue en el 2006, en una revisión, el 2012 me parece fue. ¿Vale? El National Health Service reconoce ya, de hecho, no dice porque no existe esa evidencia, pero no dice que no... No estamos hablando de la de 2006 en España, que dice que es un mero
pues como pasearlos por el bosque y pasárselo bien, que no hay nada demostrado. Lo que te viene a decir es que hay un desconocimiento de cuáles son nuestras intervenciones, que es la labor que tenemos que hacer, de transmitir nosotros que en realidad qué es lo que estamos haciendo. No esa parte de el caballo coterapeuta que hace milagros, no, eso no es. En mi caso es que el diagnóstico fue, yo estaba embarazada, se supone que todo estaba normal y cuando Diego nació resulta que tenía la cabeza completamente deformada, tenía como 2 bultos en la cabeza, el cerebro se le salía por ahí, no tenía hueso, pero vamos, las ecografías que me las hicieron tan mal que se suponía que estaba bien, lo único que venía bien, ¿no? Entonces claro, no necesité ningún diagnóstico para ver que aquello no era normal. Aún así, hasta que no... Que sí, que claro, te pasa eso y pues es como un shock, ¿no? De hecho, yo me quedé en el hospital, a él se lo llevaron a la risaca y hasta los 2 o 3 días después no lo vi, porque no me lo enseñaron cuando nació, pues supongo para que no me asustara. Entonces ya pues me fueron poco a poco diciendo, bueno, es que fíjate que tiene unos puntitos en la cabeza, no sé qué. Los puntitos cada vez eran más grandes, hasta que ya, bueno, mira, es que tiene la cabeza así. A mí es que sí que me lo enseñaron cuando nació. Pues sí, claro, el problema era grave y evidente y tal, entonces nos lo llevábamos y tal. Pero bueno, fuera de eso del nacimiento, por lo que dices del diagnóstico, a lo mejor de que te digan no va a hacer esto, tiene un problema muy grave. Realmente con Diego, en el caso nuestro, es que prácticamente nos dijeron que no sabía si iba a vivir. Yo recuerdo que el neurocirujano salió de la operación tal, claro, a mí me dio la alegría esa de, bueno, está vivo. Exactamente, está vivo. Pero claro, el hombre no me lo dio con la alegría de estar vivo, me recibió como, es que le he visto el cerebro y es que lo tiene muy mal, es que tiene zonas que están planas, es que no sé qué, pero está vivo, yo qué sé. Cuando intentamos elaborar un marco del por qué trabajábamos en esto, por qué habíamos decidido y nos gustaba trabajar en caballos, pero por qué habíamos decidido trabajar con animales y dónde podíamos buscar referencias que dijeran es bueno lo que estáis haciendo, ¿no? Nosotros teníamos 4 patas, que era una, la teoría de la biofilia de Wilson, ¿vale? Que dice que el hecho de estar en contacto con la naturaleza, con los animales, nos genera una situación, unas expectativas, que es lo que venía a confirmar lo que habíamos hablado anteriormente, de favorecer el vínculo y establecer una... Nada más que el hecho de por estar aquí ya te facilita el que vamos a intervenir, ¿vale? Ese. El tema, las bases del desarrollo humano,
en todas las teorías del desarrollo humano Psicomotor. y el desarrollo psicomotor, hay un nexo común siempre, en todas las fases, que es el movimiento. Y ahí teníamos el caballo, ¿vale? El tema de la importancia de la relación terapéutica, del vínculo a la hora de una intervención, eso nos lo facilitaban los animales, porque sí había muchas publicaciones que hablan de eso, ¿vale? Ya llevamos 3. Y luego el tema de los principios de la equitación, porque tú al final estás utilizando, ¿no? Yendo a la comunicación y al lenguaje, que es más mi campo, una de las cosas en niños más afectados, más gravemente afectados, sobre todo en niños que tengan trastornos generalizados del desarrollo, han venido niños con nada de comunicación, tú tienes que empezar desde una base de estimular el primer paso de la comunicación, que es la intención comunicativa. Pues si lloro, se me sacia y ya empieza a llorar con intencionalidad. Pues hay niños que ese proceso tan natural y tan innato, pues no lo desarrollan. Y se empiezas, pues bueno, le estimula muchísimo el movimiento. Pues venga, cada vez que haga vamos a parar el caballo, cada vez que haga una oralización, vamos a dotar de intención comunicativa esas emisiones orales que las hace de manera autoestimulatoria. Y sacas con intención comunicativa, el caballo para, quiero que ande, establece la relación causa-efecto. Vino la lluvia y se la llevó elefante. El contacto ocular, la mirada alternativa, todo lo que son los prerequisitos de la comunicación. ¿Sabes? Que para que un niño hable, un niño se comunique, hay una serie de prerequisitos que son muy difíciles de trabajar de por sí, pues mucho más. Me tenía mucha falta, me gustaba muchísimo. Entonces me decían, bueno, ¿qué? ¿Te ves para hacer una sesión? Pues no me veía hasta. Entonces, si quiero, y un niño, yo quiero trabajar con ese. Te ves y tienes un flechazo. Entonces quiero trabajar. Venga, yo hago la sesión. Me veo y empiezas, y ya te ves pues haciendo tus sesiones en la fundación. Entonces, con una estructura, no es así a borbotones, que es que va pasando todo y tú vas allí, venga, todo a la vez, sino con una estructura en la que tú vas por fases, ¿no? Eso hay una pirámide de cuando Pedro Pablo, Berruezo adelantado y Alfonso Lázaro tienen la pirámide del desarrollo, en el que sabes que tienes una serie de etapas, que es muy visual, y te dice qué etapas tienes que ir consolidando primero para seguir. Que son los primeros eslabones que tienes que tener bien consolidados. Una vez que los tienes consolidados ya viene poder el desarrollo, entonces esa es la guía que a ti te lleva a intervenir. Entonces aprovecha todo eso. Me recibe mi mujer. Mi mujer tiene un problema para andar y entonces le dijeron que la quinoterapia le podría venir bien para el equilibrio, la psicomotricidad, y venimos una vez a la semana. Pues yo pensaba que no podría participar de esta actividad porque los caballos son muy grandes, ¿verdad? Y yo veía, digo, pero ¿cómo voy a subir yo a un caballo? Y bueno, luego te das cuenta de que tienen muchísima ayuda y para mí fue una sorpresa, porque sinceramente pensaba que, el primer día ni siquiera voy a poder subir y todos los días he subido. Pues al principio pensabas que era solo hacer un poquito de ejercicio, y aguantar, pero lo que no había caído es que también tienes que estar con una serie de reflejos que solo se desarrollan
en el momento de que estás encima del caballo y hace un ejercicio más complejo del que aparentemente es. Es una terapia para mantener y sobre todo yo lo que más beneficios le veo son mentales, que aparte de lo que ejercites físicamente, pero es que cuando bajan por lo menos mi mujer cuando baja del caballo, baja como más optimista, más alegre, más... Parece como si el caballo le transmitiera más energía, más fuerza. Es una cosa, bueno, una distinta que al típico tratamiento, y más en estas enfermedades que no tienen tratamiento. Pero sí que es verdad que yo había muchísimas veces, y todavía hay muchas veces, que no entiendo por qué cambian un caballo a otro. Hay cosas que ellos ven que yo no veo, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, sí que me siento más cómoda porque empiezo a ver cosas. Cuanto más conoces al caballo, más le puedes sacar de las terapias. Entonces tengo más capacidad para eso, para decir, este caballo no me funciona del todo con este niño, o para lo que quiero conseguir en esta sesión. Con Sofía, ella en un principio empezó a montar en Lola, yo ahora mismo prefiero a Willow, porque tiene mucha más base lo que es la parte de la espalda, la grupa y para yo jugar con la niña, ponerla en posición de lo que es gateo, que se pueda apoyar, ella tiene más base, es más fácil, a lo mínimo que ella lleva la mano, enseguida ya da con la cruz. Lola es mucho más delgada, entonces necesita como más precisión. Entonces ya cuando la niña madure más a nivel psicomotor, pues a lo mejor le puedo poner un caballo más delgado que requiera más precisión. Estás haciendo la misma intervención, ¿vale? Y además intentamos que sean intervenciones que tienen evidencia científica de que son las más adecuadas, lo único que las trasladamos a este entorno y utilizamos el animal como mediador, ¿vale? Como mediador en el proceso terapéutico y luego como facilitador. No es lo mismo personas que están siempre, puede ser por personas con discapacidad o por personas con problemas de salud, que están acostumbrados a un entorno, a relación con profesionales vestidos de blanco. Cuando nosotros nos vestimos, nosotros por la mañana vamos con nuestro traje, nuestras batas, nuestras cosas, los fonendos, los cacharros, todo eso que impresiona, ¿no? La relación esa de profesional y el paciente. Aquí no, aquí vienen, están en un entorno más relajado, vosotros lo habéis visto, están en el campo, están con animales y estamos trabajando. Siempre decimos que jugamos con ventaja, no hacemos nada que no haga otro profesional, lo que pasa es que lo hacemos en un entorno que nos da ventaja a la hora de la intervención, ¿vale? Esa es. Y luego las familias forman parte del proceso, están aquí, están viendo lo que está pasando, tenemos una comunicación muy directa con ellos y entonces eso nos hace ganar en el concepto de decir, venga, vamos a hacer una intervención mucho más holística, mucho más global hacia cara a la persona. Porque en ese momento estamos hablando con ellos, sus inquietudes, qué preocupaciones tienen, las relaciones con los hermanos, mucho más amplio. Pero eso es el estar ahí, en ese entorno que es facilitador, ¿no? Yo creo que la terapia empieza desde que entran en la fundación. Sí. Porque ella, por ejemplo, tarda un rato en montarse a caballo, pero ella está dentro. Yo sé que le están trabajando la motricidad fina porque tiene muy poca fuerza en los deditos, y sé que él está con tarjetas. Luego le están enseñando a subir escaleras y le ponen unos escalones. Que si cepilla el caballo, que si lo peina, entonces yo sé que le están trabajando otras cosas, aparte de lo que es el hecho de estar montada, de hacer fuerza y equilibrio para lo que es el rato en el caballo. Sobre todo que la disfruten. Hombre, y ya digo que para Diego es bueno, que incluso luego llega el invierno y con los mocos y todo eso, pues subirse al caballo le va bien para expulsarlos, para no...
Yo qué sé, de hecho los niños que no se mueven así como él suelen tener muchos problemas respiratorios, muchas neumonías. Él no... No, él los inviernos los lleva bien. Vamos los dedos que no... Los lleva bien. No se pone apenas malo. Entonces, pues, yo qué sé. Estos niños normalmente, sobre todo los que vienen a la fundación, no solo vienen a la fundación, o sea, es el trabajo de muchísimos profesionales. Yo no digo que yo lo consiga, son ministros, estos niños tienen una agenda, trabajan. Hay una cosa importantísima que es la generalización. Nosotros no trabajamos, o sea, yo me encanta que lo hagan en mi sesión. Estoy convencida de que con otro terapeuta también lo conseguirá. Cuantos más sitios lo haga, más generaliza. Y apuesto por el caballo, y apuesto por las terapias asistidas con caballos también, porque hay niños que solo te sabes relacionar con el adulto. Que de repente te metes en una sesión de terapias asistidas con caballo y ya el terapeuta desaparece. ¿Sabes? Yo, por supuesto, intervengo, pero ya es una relación triangular. Hay más personas, es un poco un entorno más natural. Que lo que pasa aquí sea capaz de pasar en distintos entornos y con distintas personas, porque son herramientas que ellos van a tener para estar fuera. Entonces forma parte, muchas veces eso es provocado por nosotros, empiezan a meter otros. Además, de hecho, si lo habéis visto, nosotros siempre participamos, no son terapias estancas en las que está un profesional y nosotros todo lo contrario. Cuanto más gente intervenga, porque eso son herramientas que luego, lo que vuelvo a decirte, fuera de aquí es lo que le va a servir, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, yo que soy pedagoga, tal, siempre te enseñan a intervenir en mesa, con fichas, bueno, hay fichas para todo, con libros, con tal, y aquí tienes texturas, tienes sonidos, tienes olores, lo tienes todo, y de una forma súper motivadora, al aire libre, es que es todo, o sea, volvemos a lo mismo, te enganchas, porque es todo, es que sales de lo común totalmente. Ya no quiero ni hablar después de que salga. Yo en mi caso, bueno, el proceso es como si se te muriera alguien, porque en realidad se te muere la idea de hijo que tú esperabas. Totalmente. Yo, la niña estaba ingresada, pues llegué a mi casa por la noche, lo primero que hice fue meterme en el ordenador, que fue lo peor que pude hacer. Me salió la antigua página de la asociación y es que yo todavía no se me quita de la cabeza la sensación de estar con los puntos sentada en el ordenador y viendo eso, porque es que otro mundo, entrar en el mundo de las necesidades educativas especiales, de la discapacidad, Bueno, pues yo me puse a leer como una loca y yo me quería morir. Yo me despertaba por la noche teniendo una pesadilla y te dabas cuenta que tu vida era peor que la pesadilla que estabas teniendo. Y de hecho me dijeron que mi hijo no iba a andar. Cuando tenía 2 años me dijo la neuróloga que mi hijo no iba a andar, que me olvidara. Yo dije, mire, puede que no vaya a andar, pero no me diga que me olvide. Entonces nosotros seguíamos trabajando con él. Y claro, ahora lo ves y mi hijo va andando. No anda exactamente como... ¡Anda! Pero anda. La gente cuando llega a un primer diagnóstico, y más ahora mismo con las tecnologías que tenemos al alcance y tal, lo primero que hace es meterse en Google y tal, ¿vale? Entonces salen cosas que las podéis leer, grandes tratamientos que son magníficos y tal, ¿vale? Nosotros estamos hablando de nuestro trabajo como profesionales y aquí dentro de la Fundación Tío Vivo. Al principio, cuando recibe el diagnóstico, pues buscas, lees, no sabes nada y empiezas a ver todo tipo de terapias, el método Doman, el método no sé cuánto, y ves a veces cosas que te hacen hasta sentirte culpable, hasta que te das cuenta que tú no eres ni su psicólogo ni su fisioterapeuta, eres su madre. Al final ya no buscas que el crío tampoco vaya a mejorar en determinadas cosas con un sufrimiento para él y para la familia, sino que lo que buscas es que lleven una vida lo más cómoda posible y con menos sufrimiento posible. Y que poco a poco lo vas asumiendo
Claro, ahora lo cuentas así y parece muy sencillo, pero claro, Sí, pero es duro, claro. Es decir, esto, tú todos los días estás en tu mente con que tú tienes un hijo que tiene problemas, es decir, que eso no se te va de la cabeza tampoco. No, tienen que vivir, tienen que jugar, tienen que hacer sus cosas día a día y aparte pues recibir sus sesiones. En un futuro inmediato casi es eso, es decir, bueno, yo estoy bien así. Es decir, no, tampoco espero ni más ni menos, es decir, que por lo menos no vaya hacia atrás. Y que no pueda decir, pues tiene un problema ahora de tal y ya no se le puede subir al caballo, ya tiene que dejarlo, tiene que tal. Sí que es cierto que a mí me comentaron que querían quitar la ley de dependencia. No os preocupéis que aunque se quita la ley de dependencia no se pasará a terapia. Yo pregunté qué terapia, con qué se traducía eso, y decían que dependiendo del niño, X terapia y X horas, que no sé, al final todo esto habrá cambiado por tema de gobierno, cambio de gobierno y demás. Pero sí que me gustaría que ese dinero esté ahí porque es que realmente te gastas más de lo que es la dependencia, es que nos gastamos más. Muchísimo es que más. Tú ese dinero, mucha gente lo usa para pagarle las terapias a sus hijos. Si te quitan ese dinero, ¿cómo pagamos nosotros esto? ¿Que te lo han quitado ya? Sí, nos han bajado ya. Porque te han quitado más de ciento y pico euros largos. 100 y pico euros nos han quitado. Sin embargo, las terapias siguen valiendo lo mismo, entre Más 25 caras. y 30 euros la hora. 160 euros 2 horas. Sí, esas son famosas terapias milagro, que lo único que hacen es No, no terapia son milagro, no te son vacían milagros. los bolsillos. Me refiero que ese dinero que lo necesitan ellos, que es que no es para nosotros. Esas terapias son una inversión que al día de mañana, cuanto más autónomo sea el crío, Dinero que se ahorra, menos sí. necesitará para vivir. Si es un crío autónomo, no necesitará de una vivienda tutelada o una residencia o un O centro un de día. andador de 2.000 y 3.000 euros, que un andador de abuela vale 50, pero un andador de estos niños te vale 6.000 euros. 6.000, 8.000 y 9.000. La silla, ¿cuánto vale una silla? 3.000 euros, una normal. Esas Y una sillas son 3.000 bicicleta tan euros. una bicicleta tan normal que un crío quiere subir igual que todos, de 3.000 para arriba. Que normalmente en un caso así muchas veces alguien tiene que acabar dejando el trabajo o lo despiden, porque claro, ¿en qué trabajo te van a dejar llevar a tu hijo a terapia por las mañanas? En pocos. Y claro, es dinero también. Pagar terapias pues cuesta bastante dinero. Desde que nació Diego, yo siempre he hecho un comentario cuando tal, que te hundes, has tenido un hijo con muchos problemas, no sé qué, pero al juntarte en el hospital, en no sé qué, en otros sitios, al final siempre piensas, siempre hay uno peor que yo. Porque o el crío tiene un problema que le produce más tener que ir al hospital, o en el caso de ellos, por ejemplo, incluso tienen el problema de que como no son de aquí, no tenemos pues, ayuda. claro, las abuelas no están. Claro, un niño normal que va a un colegio normal, pues lo puedes dejar antes, tienen siempre montado un servicio de custodia y eso, entonces puedes llevarlo un rato antes y te da tiempo de trabajar, pero para allá no hay nada. Entonces te De tienes que hecho, buscar las manos. en verano yo a Carmen la he apuntado a la escuela de verano de Tío Vivo, que va a hacer una escuela de verano, porque no tengo dónde llevarla. A mi hija no la mitad en ningún lado. Tú piensas que las personas con discapacidad, los costes son inmensos mantener un crío en cuanto a terapias, porque hay muchos tratamientos que son públicos, pero la mayoría son privados, y entonces es mucho dinero el que te cuesta al mes. ¿Por qué siguen los padres? O sea, hay muchos padres que les supone un verdadero esfuerzo económico. O sea, los caballos necesitan sus cuidados. Y bueno, aunque una terapia no es excesivamente cara, pero hay a familias que les puede suponer un gran sacrificio. Isa viene con 2 niños. ¿Cuántos años lleva viniendo Isa? ¿Sus hijos tú los ves que pueden mejorar? No. Pero ¿por qué sigue viniendo? Contéstame, ¿tú crees que tus hijos han mejorado? Pues bueno, en el contacto, en la forma de relacionarse, te conocen, disfrutan, se lo pasan bien, pero una mejoría física no vas a conseguir. ¿Por qué sigues viniendo? Pues por lo que este momento que montan, este momento que están aquí, le aporta a mis hijos, es que es sencillo. Y hay niños que dicen, está desahuciado por un médico, que monte a caballo, sí, no va a mejorar, no va a mejorar su estado físico, pero sí su estado psicológico, evidentemente, es que lo vemos todos los días.
Estado tiene que cubrir las necesidades básicas, ya no solo de alimentación y cuidados personales, que eso lo cubre la familia, sino las de ocio y terapias alternativas y terapias de ocio y terapias que ofrecen asociaciones más especializadas a lo mejor en un tipo de discapacidad, que aquí en Cartagena hay muchas, que también me imagino que estarán de acuerdo. Tienen que tener experiencias en la vida y tienen que disfrutar la vida. Por un niño, por muy gravemente afectado que esté o por muy de estimulación basal que sea, pues eso mismo, el caballo les va a dar experiencias, les va a dar sensaciones que se van a grabar en su mente. El Estado pues tiene sus centros de educación especial públicos, tendrá sus recursos, tal, pero estos niños tienen que seguir trabajando por la tarde. Muchos de estos niños necesitan ayuda incluso para jugar, incluso tienen que aprender a jugar. Entonces esa vida social, esas tardes, no son tan cortas como eran para nosotros, suelen ser más tediosas, tienes menos que hacer, porque para hacer cualquier cosa necesitas ayuda. A Batman también. Vamos se une a... Nosotros tienes ahora mismo el nivel más básico de la evidencia, que es el de la opinión de los expertos. Entonces, gente que lleva muchos años trabajando y que está haciendo publicaciones y que sabes cómo están haciendo y que sí es consciente de que hay cambios y que se produce y cómo se produce. Uno de los casos cuando empezaron a hablarse de empezar a darse cuenta fue siempre ha sido de una manera casual, ¿no? En un psiquiátrico en York, que fue una de las primeras descripciones que hay de intervenciones con animales, se dieron cuenta que había una parte en la que entraban perros y gatos vagabundos, se colaban dentro del psiquiátrico y casualmente, por observación, se dieron cuenta que en esos pabellones donde existían animales que entraban y salían, había menos el estado de los pacientes, de las personas que estaban ingresadas allí, estaban más tranquilos, estaban gozando, veían que a veces se comunicaban con ellos, entonces había un estado como mejor, ¿no? Un clima más estable. Entonces empezaron a sospechar, ¿no? Mayoli y Orson y Mayo hacen un estudio, en el 2002 publican que había un perfil de pacientes en el que no había ninguna intervención surtía efecto, no había manera de desarrollarla, ¿no? Cuando tú metías un animal como mediador en el proceso, te facilitaba la intervención, que es lo que estaba hablando ella del vínculo, del triángulo ese que se establece entre terapeuta, animal y la persona, ¿vale? Entonces así fue cuando empezó todo. Corrientes del alternativo y nosotros a veces nos meten dentro de ese grupo, ¿no? De lo fuera del sistema, el no estar en contacto, alejado de las medicaciones. No, perdona, ¿de qué estamos hablando? Yo lo que no te voy a vender una moto de que nosotros con los caballos lo que tú necesitas es que traigas aquí a tu hijo, que tú vengas aquí a los caballos y te dejas tratamiento, ¿no? Entonces tú tienes que dar una información veraz y con una validez. Esto y esto y esto, ¿vale? No, pero no quiere decir que haya 1000 cosas que no funcionan, ¿no? Pero no hay estudios que hablen específicos de lo que es la intervención, ¿vale? Hay muchas revisiones y siempre hablan de que pasan cosas, la mayoría de los trabajos que hay ahora mismo, que pasan cosas, que es evidente que hay cambios, sobre todo la satisfacción de las familias, que es muy importante, no son cuantitativos pero sí cualitativos, la satisfacción de los participantes y de las familias. Bueno, no es fácil hacer investigación hoy en día y tal como está estructurado la terapia asistida con caballos, no es fácil hacer investigación buscando la evidencia científica, porque encontrar caballos que tengan las mismas características y un número de pacientes suficientes como para que la muestra sea significativa es muy difícil. Entonces, que no haya evidencia no quiere decir que no se pueda trabajar y que no se haga bien y que no se haga
desde un punto de vista profesional. O sea, hay herramientas suficientes para garantizar que tu trabajo y tu intervención es fiable. Si yo hago ese tipo de intervención en un entorno habitual, como puede ser un aula, o si hago ese tipo de intervención en un entorno específico, como puede ser el del caballo, con todas las variables que eso conlleva, características del animal, espacio abierto, entorno natural, comparar entre las dos, siendo la misma intervención, entre un entorno y otro entorno, con cuál se obtiene mayor beneficio. Esos estudios hoy en día todavía no existen, entonces no podemos decir que sea mejor o peor, aunque sepamos que tiene sus beneficios, porque los que nos dedicamos a esto sabemos y observamos con el día a día que produce beneficios. Claro que existe importancia, el tema de la comunicación con el animal, el tema de estar al aire libre, pero todo eso tiene sus bases, ¿entiendes? No es por per se, sino tiene su base científica y tiene el por qué pasan esas cosas. Entonces, ¿cuál es tu deber como profesional? Estar al tanto de todas esas cosas, que es lo que tú, para cualquier herramienta que tú puedas utilizar en el proceso terapéutico, darle un valor añadido a tu intervención, ¿entiendes? Entonces tenemos esa parte que es la evidencia y luego el cómo hacemos las cosas, que es mucho más importante. Nosotros en los hospitales ahora estamos, las grandes campañas en los hospitales ya no es la gran ciencia que tenemos y las grandes tecnologías, sino el cómo hacemos las cosas. Párate y mira a la gente, que son cosas así, ¿entiendes? Esa es la gran revolución que tenemos ahora mismo en los hospitales. Humanízate la UCI. Humanízate es que hables con la gente, que seas consciente, que seas empático, que tengas la escucha activa. Son cosas que para nosotros, en el proceso terapéutico de los caballos, es muy importante. Entonces ya no es lo que haces, sino yo vuelvo, que me pongo pesado con el tema, sino cómo estás haciendo las cosas. Y eso es importantísimo, ¿vale? Y eso tú puedes medir 27 trancos del caballo a 60 revoluciones por minuto y con una distancia de 7 metros, y que si la cadera y la disocias y tal igual, 7 grados, pero cómo intervengas es mucho más importante para nosotros desde nuestro punto de vista y nuestro ámbito como profesional, como enfermero, como psicólogo y como pedagogo, que ese va apartado, ¿entiendes? Eso es así. En Alemania se está haciendo también desde los años 70, forma parte en Holanda también, en algunos de los países europeos forma parte incluso ya del sistema educativo. Los caballos están dentro del sistema educativo, quiero decir. En Estados Unidos hay una federación nacional que se encarga de regular y controlar y legislar de alguna manera quién tiene que dedicarse a este tipo de intervenciones, cómo tienen que ser los centros que se dedican a las intervenciones asistidas con animales, y eso en España hoy por hoy no existe, no existe. Joo, kyllä me ollaan siis. Joo, ja meillähän on vielä niin kuin kattojärjestö, joka on tämmöinen maailmanjärjestö. Ja siellä on itse asiassa tällä hetkellä suomalainen presidentti Sanna Mattila-Rautiainen, joka johtaa sitä. Et tehdään paljon yhteistyötä, mutta koulutus on ihan ainutlaatuista ja järjestäytynyt. Että me suomalaiset ollaan jotenkin tämmöisiä vähän saksalaisia, että meillä on niinku, kaikki on sitten niinku kauhean jotenkin järkevästi ja loogisesti. Että muualla maassa se on vähän niin kuin silleen harrastepohjalla, niin kuin sanoit just, että esimerkiksi Espanjassakin on, mutta se lähtee yleensä niin liikkeelle ja sitten jossain vaiheessa huomataan, että tarvitaan koulutusta ja tarvitaan kriteerit ja tarvitaan tutkimustietoa, jotta löytyy maksajat sille siitä liikkeen vaikutuksesta sekä Jenkeissä että täällä. Joo, että kyllä sitä on tutkittu, mutta edelleenkin lääkärikunta niin kun haluaa tämmöistä tietyn tyyppistä tutkimusta, eli he eivät arvosta vielä, mä en tiedä, onko tämä kauhean korrektia nyt sanoa, mutta he ei arvosta vielä siis tämmöistä esimerkiksi, että me tutkitaan yksilöä, vaan he haluaa tämmöisiä massatutkimuksia ja vertaisryhmiä, ja ne on ihan mahdottomia järjestää rahallisesti ja eettisesti myöskin.
auttaa se käsin standardisoimisessa Kyllä. myöskin sit siinä, että huolehditaan siitä, että se on turvallista. Kyllä, joo, ilman muuta. Siis mä ajattelisin, että se on vaikuttanut molempiin positiivisesti. Ilman niin kuin sitä, että se olisi yhteiskunnan tukemaa, niin ei meillä olisi tätä asemaa tietenkään terapiakentässä, plus että sitten taas niin kuin laatuasiat, kun sille asetetaan niin kuin kriteerit, niin se takaa myös sitä, että meidän tekijät on korkealaatuisia kaikki. Niin, ja että täytyy olla vahvat ne hevosmiestaidot, mutta Espanjahan on varmaan myös niin kuin hevosmaana kuitenkin pitkät perinteet. Siellähän voi olla Englannissa tai missä tahansa, niin siellä on pitkät perinteet hevosiin. Saksa, vahva hevosmaa. Kyllä, ja siellä on Englannissa kaikki on ratsastanut jossain vaiheessa. Joka talon pihassa on hevonen. Et me ollaan niin kuin vähän vieraannuttukin, että meillähän on niin kuin sukupolvi, joka ei tiedä hevosista enää mitään. En España ahora están empezando a haber estudios, hay muchos estudios, hay muchas publicaciones. Hay estudios que se hicieron en Lleida con el programa Centauro, María Dolores Apolo, Andrés García, Mailo Rodríguez. Hay mucha gente que está trabajando, macho. Cada vez hay más trabajos de máster, tesis doctorales, TFM, nosotros y TFG, trabajos de fin de grado, yo creo que han sido 8 o 9 ya los que hemos participado, de gente que ha venido, o sea que es un tema candente, ¿vale? Que son aproximaciones a lo que va a ser necesario luego a la hora de lo que estamos hablando todo el rato de la evidencia y tal. Eso hay aquí, hay cada vez. Tú tienes más publicaciones. En una encuesta que hicieron hace poco, el segundo, el tercero, no me acuerdo ahora mismo el ítem, de las intervenciones a las que asistían sus hijos, era el tema de las terapias asistidas con caballo, era de los más considerados, más valorados por los padres. Entonces está claro que es una intervención muy valorada por las familias y por las personas, ¿vale? Y nos hace falta esa evidencia por el tema que hemos hablado de las aseguradoras, que es lo que te financian un tratamiento, si no vamos a tener un problema. Pero no hay una regulación específica de, a lo mejor un centro de día o un hospital de cuidados medios está mucho más regulado. Nosotros el problema que tenemos a veces cuando vienen los técnicos a hacer la acreditación es, ¿esto qué es? Pues somos profesionales, enfermeros, psicólogos, pedagogos, que trabajamos, pero trabajamos aquí con los caballos, entonces hay que encajarlo dentro de eso. Con el tiempo nos dimos cuenta de que había críos que en vez de traerlos a donde nosotros se supone que teníamos que traerlos, a enseñarles a ser dentro de la normalidad, para que pudieran ser dentro de esa normalidad y moverse en el entorno, era al revés. Nosotros teníamos que entrar en su mundo, compartir esa experiencia desde el punto de vista del entorno que fuera, y a partir de ahí y caminar juntos, no sé dónde, pero íbamos a caminar juntos, ¿vale? Las personas siempre tienen referentes y a nosotros nos interesa saber cuáles son sus referentes y cada vez que tengan emociones van a centrar el foco hacia alguien. Lo van a compartir con nosotros, pero lo van a compartir, sobre todo cuando estamos al principio,
Cuando vamos a ver con quién mira, o hacia quién llora cuando llora, o cuando tiene una emoción, se ha subido por primera vez en el caballo. Eso nos da muchas pistas para luego trabajar. Entonces, ¿qué te sirve eso? Que muchas veces, cuando los padres han llegado al diagnóstico, ¿no? Muchas veces les pasa igual, marcan y les dicen esto va a ser así, 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 ¿vale? Eso lleva un proceso también, ¿no? Desde el primer día los padres no son como lo estás viendo, porque tú tienes que digerirlo, tienes que superarlo, y es empezar a ver que es lógico, tú al principio estás más pendiente de ver lo que está consiguiendo o lo que tiene que conseguir, porque te has marcado un objetivo y has leído y te estás informando mucho, y te pierdes mucho el día a día de un crío. Un crío, ¿entiendes? Entonces sonría porque sonría, me da igual que sonría mirándome a los ojos porque tiene que mirarme a los ojos, o está mirando para el pino, pero se está sonriendo y estamos compartiendo momentos, ¿vale? La sesión de Juan del otro día, que no tenía nada que ver con las que hace habitualmente, que son mucho más profesionales con su rienda, su tiempo y tal. Y de pronto digo, mamá, hoy es el último día, vamos a volver a Juan, que tiene esa capacidad de vivir. A mí me da una envidia de vivir las sensaciones y disfrutarla y gozarla y meterse a fondo, una maravilla. Eso lo perdemos el resto de las personas, que dicen, es que él tiene que ser como nosotros, no perdona, nosotros tenemos que ser como él, es que estamos equivocados, hay cosas que vale. Él tiene que tener sus herramientas para hacer ciertas cosas en nuestro entorno, como nosotros nos movemos, pero la capacidad que tiene él de hacer eso todos los días es lo que mucha gente se va ahora a hacer cursos para que se lo expliquen, ¿entiendes? Y esa paz, ese gozar, ese cerrar los ojos, el dejarse caer en el caballo es una maravilla. Entonces, si tú tienes los años, es que todas esas experiencias las tienes. Sabes también cómo generarlas, son herramientas que llevas. Pero la gente viene tomando lo mismo, el discurso de eso, ¿no? El de hasta los 6 años todo lo que no haga, lo he perdido. ¿Qué me ha dicho el otro? O he leído en internet, en el Google, un estrés que es impresionante, ¿vale? El poder llegar a decir, venga, vale, que un momento de calidad de intervenir con tu hijo es que te lo pases bien y juegues con él, ¿vale? Es importantísimo. Pasaba que cuando a ti te ven compartiendo esos momentos con su hijo, empiezan a verlo de otra manera. Estás tratándolo como es y están teniendo esos momentos de calidad, pero que en realidad forma parte del trabajo, ¿no? Una de las bases de empezar a trabajar con alguien es tener la atención compartida, el compartir esos momentos, si no, no puedes llegar a ningún lado, establecer un vínculo, porque el vínculo terapéutico es imprescindible para desarrollar una intervención. Y no es que estés haciéndolo porque es happy, no, es que lo estás haciendo primero porque te gusta y te motiva, y luego porque forma parte de tu trabajo, y eso a la vez está haciendo que ellos vean de otra manera. Entonces empieza a cambiar. Esos cambios que en el crío estaban, si es que estaban, siempre están en el momento. Lo que cambia es que tú los ves de otra manera. También es un poco la historia esa de que eres muy cuidador con tu hijo. Entonces parece que se te olvida esos raticos de padre, porque como ya le dedicas mucho tiempo de... Dale de comer, vítelo... Claro, sí, lo tienes que bañar, que agota. Físicamente también incluso agota. Entonces, pues bueno, eso parece que te hace recordar que, oye, no debes prestarle un poquito más de atención en ese sentido. Como están tan a gusto allí los críos, que parece que te normaliza un poco la situación, que lo ves ahí muy aceptado, muy integrado, porque yo sí que digo, oh, es raro, o sea, es un crío que al principio cuando lo ves, pues yo entiendo que pueda sorprender, o a lo mejor no, porque para mí como ya es normal, pero claro, los ves allí y los tratan así tan normal, tan bien, tan... Los raros son los demás que tienen la cabeza redonda. Avísale, dile, que me voy a poner simpático. Y hay 20 casos en España nada más, para que te hagas una idea, muy pocos. Y en Europa unos 300, no hay más, de esta enfermedad. Es decir, que es de las pocas enfermedades de que hay muy poca gente, que es muy difícil de conocer. ¿En qué se va a investigar más, en el cáncer o en la enfermedad de tu hijo? Pues en el cáncer, que hay más gente. Claro, hay enfermedades que son más... Y es así. Son más Entonces, raras, pues, más debería de haber más dinero para eso, para las enfermedades raras, que también se está moviendo ahora por mediación de las asociaciones, también
están destinando más dinero para las enfermedades, pero... Claro, es que de hecho yo a veces escucho eso de, es que no te ves estos niños en los parques, pero ¿qué parque puedo llevar yo a mi hijo? Si es que los columpios, yo no puedo sentar a mi hijo en un columpio de esos, yo sé que es más caro, pero ¿cómo llevar yo a mi hijo a un parque? ¿Para qué? ¿Para que mire cómo corren los otros niños? Por ejemplo, lo que el diagnóstico de Sofía, el síndrome de Rett, solo pasa a las niñas y es una enfermedad muy poco frecuente. Ahora mismo en España habrá entre unos 2.000 y poco casos. Entonces, por el tema de la investigación, por el tema de que seamos más visibles, porque se conozcan las enfermedades raras. Pues yo pienso en Diego y cómo me manejo yo con él cuando tenga 20 años. Claro. ¿En serio? ¿Qué voy a hacer? Pero por eso que no, digo, bueno, no. Hombre, desde luego, mientras, vamos, siempre que pueda, yo creo que cualquiera mientras pueda lo mantiene en su casa. ¿Qué queremos? ¿Solo tener trabajadores productivos? Y de repente yo tengo a mi hija que ni siquiera va a trabajar, no va a ser productiva y probablemente no tenga ni derecho a votar. Entonces veo que hay recortes, bueno, no hay dinero, tal. Veo que no hay tiempo, veo que la clase de mi hija está llena de gente y que el profesor no da abasto. Reivindicación, pues, ¿qué tipo de...? ¿Queremos personas o queremos robots trabajadores? Está claro que queremos robots trabajadores, pero tiene que haber sitio para todos. Yo quiero personas. Yo quiero que sus compañeros algún día serán a lo mejor sus cuidadores, los que le lleven los papeles, no sé. Quiero también algo de humanidad. Que te encuentras con muy buenas personas que hacen muy bien su trabajo, pero que a veces no están en las condiciones adecuadas para hacerlo lo mejor posible. Eso sí. Pero cuando voy, sí que denoto tal, veo a Luis, como hemos dicho, con ese sacrificio de que yo, además, por haber sido vecino aquí, lo veía, que cogía, que llegaba del trabajo y se iba, y ese esfuerzo para, como he dicho antes, de alguien que no son sus hijos, pero luego veía a las chicas que están trabajando allí de voluntarias, y algún chico y tal, también, y ves el cariño con el que tratan a los niños, sobre todo, yo veo que lo personalizo en el mío, ¿no? El cariño con el que tratan a mi hijo. Sí que he visto, digo, pues mira, se puede dar un amor que va más allá de cumplir con un trabajo, ¿no? A todos los críos, así a primeras, un caballo tiene por qué emocionarle. Le tienes tú que descubrir ese mundo, ¿no?, que te puede mostrar el caballo. Pues tienes que saber manejar esa situación también y no perder el objetivo. Y esa sesión se hace muy dura, porque los padres lo están viendo, no saben muy bien qué es lo que está pasando y tú tienes que tener muy claro qué es lo que estás haciendo también. Luego también hemos tenido casos en los que no ha habido ese feeling ni ha existido esa comunicación y lo hemos perdido, sabiendo que lo íbamos a perder, y creo que lo hemos perdido y que no han vuelto. Yo qué sé, hombre, yo sí tengo los míos, las mías propias personales, ¿no? Y una de ellas son mi hija, yo sí lo tengo yo claro. Las horas que yo he quitado de estar con mi hija, por estar con ella. Es una cosa que tengo yo ahí que siempre lo pienso mucho y esto tampoco no es que me coma el coco, pero lo pienso. Yo sí lo tengo, ¿no? Y una cosa de decir, bueno, cuando pasen los años, esto tendrá sus costes y todo el tiempo que yo le he dedicado a esto y las horas, pues han sido muchas. A lo mejor tenía que haberle dedicado a otras cosas y esto. Yo sí que he tenido momentos de decidir, dejo la fundación, no me siento ya capacitada para continuar con lo que esto... Y de hecho estuve un tiempo retirada, bastante retirada, no iba ni a las sesiones. Y hasta nosotros también, usted que yo no la ha hecho de menos a ella, ahora que no está tanto tiempo. Porque nosotros hemos tenido grandes broncas y grandes discusiones, pero también hemos tenido esos flashes, ¿entiendes?
sabiendo que juntos, ¡guau!, somos capaces de pegarle fuego por las 4 esquinas, lo que sea. Y eso lo tenemos, porque yo la veo y digo, hostia, que la leche ya, ahora mismo, y este año nos pasa, cuando hemos vuelto a coger muchos críos y tal. Una de las cosas que veo yo como fracaso, ¿no? El haber sido capaz de generar esa gente, todo ese equipazo para que, decir eso, ver a alguien por la calle y decirle, vente, joder, vente, vente, vente a los caballos, joder, ¿qué así? Y no para cobrar, sino todo lo contrario, para decir, venga, joder, el ser capaz de haber generado eso, ¿no? Ese sitio. Eso pienso a veces, cuando me toque el euromillón, ¡guau!, entonces lo hago. Y me dedico a eso, a traer autobuses de gente y tener estos caballos funcionando. Ser como un vivero, ¿no?, de emprendedores sociales, de que haya gente que venga y, joder, nosotros ya hemos currado, tienen la fundación, tienen la estructura, nos conocen por todos lados. Que eso sirva para ayudar a gente a trabajar en distintos campos, no tiene por qué hacer lo que nosotros hacemos. Y esto siga. Nuestra manera de relacionarnos con ellos, de incentivar entre los voluntarios esa relación, de relacionarnos con los padres también de una manera cercana, creo que son cosas que de manera incidental y de manera sin esperarlo ha dado lugar a lo que llaman la familia Tío Vivo. Surge porque al final estás ahí porque quieres, con un objetivo común y sobre todo con una gran connotación emocional. Todas las familias, una persona se casa con otra con un proyecto común, pues nosotros trabajamos juntos, y lo haces porque quieres, porque te apetece y porque te seduce. La gente con la que quieres, a los niños con los que trabajas y quieres a las familias para las que trabajas, con sus cosas buenas y sus cosas malas, como todas las familias. Es que sin el trabajo de profesionales no hay beneficio. O sea, sí, está el motivador, o sea, va a venir el niño, se va a pasear, se lo va a pasar bien, pero al final lo importante es, pues volvemos a lo mismo, los profesionales que son los que se plantean los objetivos, los que se calientan la cabeza, los que diseñan actividades para que todo eso funcione, para que el caballo como herramienta funcione. La magia es un profesional trabajando con ilusión y con emoción, y entonces se produce. Eso es la magia esa que dice la gente de los caballos y pasan cosas. Sí hay una mejora, no hay una mejora, sí, qué coño, sí la hay. Sí. A mí me dices, ¿esto vale para algo? Sí, en todos los casos, en el 90% de los casos, sí. Hoy se ríe a carcajadas, hoy está bien. ¿Y qué pasa dentro de 6 meses? ¿Qué pasa dentro de un año? ¿Qué pasa dentro de 3 días? Eso no es bueno para la cabeza, ni para ella, ni para nosotros, ni para nadie. Entonces, a fecha de hoy, ¿qué esperamos para el futuro? Nada. Vivir. Vivir y disfrutar.
cómo les puede la motivación al dolor, cómo les puede las ganas de ser integrados, de participar, cómo les puede ante sus dificultades. Hay niños que te sorprenden con 3 años, que te dan unas lecciones de vida que te quedas un poco... y que es real y que no es tampoco un topicazo, no todos los niños son iguales, pero hay niños que alucinan la capacidad que tienen de superación y la personalidad que tienen, la personalidad que te transmiten siendo tan pequeños. Conforme va pasando el tiempo lo vas entendiendo todo, vas entendiendo todo lo que pasa, vas viendo, como dice ella, como el caballo y el niño entran, el niño se relaja, el caballo baja su cabeza, respira, relincha, tal, lo vas entendiendo todo. Y ese vínculo que se crea entre caballo, terapeuta, niño es el ambiente. Es que solo hay que vivirlo, ¿no? O sea, hay veces que no se pueden explicar las cosas, por mucho que tú leas un documento, terapia con caballos, tal, hasta que no llegas aquí, estás dentro de la terapia, pasa un tiempo y lo experimentas, lo sientes, lo ves, lo vives. Hasta que no lo vives.